Dígale en esta noche al Señor: gracias, Señor de los cielos, por tu palabra, oh Dios. Gracias porque no me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto el camino de los falsos en la vida. Dígale, Señor, muchas gracias porque tu palabra es lumbrera a mis pies, Señor, luz en mi camino, y por eso quiero darte gracias por hablarme a través de ella. Gracias por preparar mi corazón, gracias por tomar la vida, Señor, de tu Hijo y por hablarnos a través de él. Permítenos estar atentos, que nosotros escuchamos. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches a todos y a todas, qué bueno que estén conectaditos. Así que, como siempre les hemos dicho, lapicerito, resaltador, y tomemos nota, porque seguramente en el resto de la semana podemos hacer nuevos estudios, ¿no? Hoy vamos a hablar de la iglesia y su llamado, la gran comisión. Como dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, cuando Jesús manifiesta: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El cristianismo se desarrolló dentro de una comunidad, la iglesia. La fe en Jesús fue extendida por un grupo de personas. Desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta hoy, las comunidades eran las iniciadoras de la proclamación del Evangelio. La vida cristiana no se comprende sin la vida de la iglesia. El amor a Dios, el amor al prójimo son inseparables. No creemos solamente que la iglesia o la búsqueda de Dios es solamente personal. No. También lo hacemos de manera comunitaria. Es cierto que la iglesia ha tenido épocas buenas, épocas malas, épocas de luz, de sombras, de oscuridad, como dicen algunos teólogos. La iglesia ha cometido muchos pecados. No es ni fue perfecta. Y quizás tengan razón. Aún así, la iglesia se le llama la novia de Cristo, la esposa, el cordero, el pueblo de Dios. Se le llama el cuerpo de Cristo. El apóstol Pedro la llama como real sacerdocio, como la nación santa, como pueblo adquirido. La iglesia significa llamados afuera, no llamados adentro. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos ha dado una bendición inmensa, pero también nos ha llamado a ser fructíferos y a multiplicarnos, a que llenemos la tierra. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 54, versículo 2 y 3 nos lo dice. Habla de ensanchar las estacas, de no ser escaso, de no tener miedo. Igual Habacuc habla de que la tierra será llena de su gloria como las aguas cubren al mar. Familia, Dios nos llamó a multiplicarnos y a fructificarnos, pero hemos decidido hacer torres de Babel. Unas mega iglesias llenas de gente, pero las personas vacías de Dios y vacías de sus principios, desafortunadamente. Yo recuerdo lo que dice Jesús terminando el Sermón del Monte, cuando dice: no sé de dónde sois, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos. Y el Señor manifiesta: no los conozco, no sé de dónde sois. ¿Por qué? Desafortunadamente las iglesias están en torno a nombres, a hombres. Iglesias en torno a una razón social, ¿cierto? En torno a líderes y no en torno a Jesús. San Pablo lo manifestó: sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que Jesús dijo de Juan el Bautista que era el más grande profeta nacido de mujer. Y Juan el Bautista no se ufanó de las palabras, ¿cierto? Ni se ufanaba seguramente del concepto que tenía la gente de él, para nada. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista que si era el Mesías, dijo: no, yo no soy. Es Él. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy ni siquiera digno de desatar el calzado de sus pies.
A mí me llama poderosamente la atención los primeros discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo, que fueron Simón, Pedro y Andrés, hermanos pescadores allá en la Galilea. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40, mire lo que dice. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los dos que oyó a Juan y siguió a Jesús. Mire qué profundidad tiene ese versículo. Andrés, hermano de Simón, ¿cierto? Y Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los dos que oyó a Juan y siguió a Jesús. ¿A quién está siguiendo usted hoy? Hoy muchos se ufanan de que muchas personas lo siguen a través de las redes sociales. Familia, y todo esto que está pasando con esta pandemia definitivamente nos tiene que llevar a poner los ojos en el que es. Hechos, por ejemplo, capítulo 4, versículo 12, mire lo que dice. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Familia, aquellas personas que se están conectando por primera vez, por favor, no podemos seguir viviendo de tradiciones, ¿cierto? De culturas. Familia, el único que nos puede llevar al Padre es Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. No es el nombre de una iglesia, no es un líder, no es un pastor, es solo Jesús. En Mateo capítulo 16, versículo 18, mire lo que dice, ¿cierto? Ahí prácticamente Jesús establece, ¿cierto?, el propósito al venir a esta tierra. Y tiene un encuentro con el apóstol Pedro, ¿no?, con su discípulo. ¿Qué le dice Jesús a su discípulo? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Oiga bien, porque en esto hay muchas iglesias que dicen que Pedro fue el primer papa, que la iglesia está sobre el fundamento de Pedro, y así no es. Se interpreta mal ese texto. La palabra Pedro en griego es Petros, que significa piedra. Cristo no estaba diciendo que la iglesia sería edificada sobre la persona o el ministerio de Pedro, para nada. Es más, en ese mismo texto, Jesús le pregunta a los discípulos, la gente que dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Cierto? Y entonces Pedro le dice, unos dicen que es el profeta Elías, ¿cierto? Que es el profeta tal. Y luego el Señor le remite esta pregunta a él, ¿y tú, Pedro, qué dices? ¿Quién soy yo? ¿Y qué le contesta Pedro? Oiga lo que le contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El fundamento de la iglesia está allí, en esa confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cristo es la piedra angular. Familia, que hoy nos quede bien claro eso, familia. Mateo capítulo 21, versículo 42, miren lo que dice. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es la obra del Señor y es maravilloso verlo. ¿Qué dice el apóstol San Pablo con respecto a esto, familia? Mire el concepto que tiene el apóstol Pablo de la iglesia, ¿cierto? Mire lo que dice. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús. Por eso Jesús afirmó en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Por eso la palabra de Dios es tan contundente, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Lo mejor que tiene la iglesia es la persona del Señor Jesús. El corazón de la iglesia es Jesús. La base de la iglesia es Jesús. El fundamento de la iglesia es Jesús. Jesús es la roca. Bien lo dijo también el apóstol San Pablo. Porque hay un solo fundamento y ese fundamento ya está puesto, Jesucristo. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 3 versículo 11. Porque hay un solo fundamento y ese fundamento ya está puesto, Jesucristo.
Familia, la iglesia es un cuerpo. La manera gráfica para describir la iglesia a los primeros creyentes fue por medio de la imagen del cuerpo de Cristo, tal como lo describe el apóstol San Pablo. Miren lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 4 y 5. Prestemos atención. Miren lo que dice. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, el cuerpo de nosotros tiene muchos miembros, y cada una desempeña una tarea diferente, así sucede en la iglesia. Oiga bien cómo compara el cuerpo con la iglesia. Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo, y entre nosotros hay una dependencia mutua extraordinaria. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros. El cuerpo viene a representar la iglesia y la cabeza es Jesucristo. Familia, estudiemos la palabra de Dios. Usted no se puede identificar con una persona, seguramente lo puede admirar. Nosotros estamos llamados a identificarnos con Jesús, ¿cierto? Mire lo que dice también, por ejemplo, en el primer libro de Corintios, el capítulo 12, donde habla de los dones y de las capacidades que da el Espíritu Santo a su iglesia. Miren cómo leemos. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 13. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu, y todos hemos recibido el mismo Espíritu. Algunos somos judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos y otros libres, pero todos formamos un solo cuerpo. Como les decía ahorita, Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. La iglesia como cuerpo. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Somos el cuerpo de Cristo. Está conformada por muchos miembros y Dios a esa iglesia ha capacitado con dones, talentos y habilidades para que la iglesia sea edificada. Familia, la iglesia no solamente es un cuerpo, la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia se describe como santa, claro que sí. Obviamente santa por lo que Cristo hizo. Pero también el apóstol San Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 2, dice que usted y yo estamos llamados a ser un pueblo santo. Pero igualmente el apóstol San Pablo, hablando de la esposa de la iglesia, prácticamente nos explica de una manera muy particular y hace una analogía entre el matrimonio entre un esposo y una esposa y también la concepción de la iglesia y Cristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 20, Efesios 5, 26 y 27. Los esposos por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a la iglesia. Increíble. Esa es la demanda que Dios nos hace a nosotros como esposos, que demostremos el amor hacia nuestras esposas como lo demostró Cristo. ¿Y cómo lo demostró Cristo? Hasta la muerte, ¿cierto? Hasta la muerte. Oiga bien lo que dice. Cristo se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. Cristo como el esposo, la iglesia como esposa. A eso estamos llamados nosotros, oiga bien. Es más, y esa esposa que está desposada y está esperando las bodas del Cordero, ¿cómo se debe mantener santa, sin ayuno, sin arrugas, sin mancha? Recuerden que nosotros estamos llamados a participar de las bodas del Cordero. ¿Cómo nos estamos preparando como iglesia? ¿Cómo nos estamos guardando como iglesia? La iglesia no solamente es un cuerpo, la iglesia es la esposa, ¿cierto? La iglesia es santa. Pero la iglesia no solamente es el edificio, el cuerpo, la esposa, sino que la iglesia también es un edificio. Pero no como algunos tenemos, el concepto que tenemos algunos, ¿no? De una mole de cemento, iglesias hermosas, suntuosas, majestuosas. No. En el primer siglo, la iglesia no se refería a un edificio o a un templo, ni a un lugar donde se congregaban allí o se reunían los seguidores de Cristo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, compara la iglesia con un edificio en proceso de construcción. Igualmente, cuando Pablo va a Atenas, ¿cierto?
y ve esos templos tan hermosos, tan suntuosos de la diosa Diana, ¿cierto? Y hay una inscripción que dice por allá, al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo dice, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios es que yo les vengo a presentar. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios quiere habitar en un templo, y ese templo es usted, y ese templo soy yo. Porque 1 Corintios me lo dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? Porque fuisteis comprados por un precio muy alto. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? Que la iglesia es un edificio en construcción, en proceso de construcción, como me lo dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Miren lo que dice: no somos más que colaboradores de Dios. Ustedes son el huerto de Dios, son el edificio de Dios. A eso estamos llamados nosotros. Acuérdese, Dios quiere habitar en templos, como usted y como yo, para glorificar su nombre y para que la iglesia se expanda. Igualmente en Efesios capítulo 2 versículo 21, mire lo que dice el apóstol Pablo: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mire, gloria a Dios por esta pandemia, porque hemos entendido que la iglesia la podemos llevar a nuestras casas, a nuestros hogares, como al principio de la iglesia primitiva. En Hechos 5:42 lo dice, ¿no? Y todos los días en el templo tenían su lugar donde se reunían, ¿cierto? Pero también en el templo y en las casas no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Familia, la iglesia no solamente es un cuerpo, es la esposa, es un edificio, la iglesia es apostólica, ¿cierto? Y esta tarea de la construcción del apostolado, Dios se lo delegó a los ancianos, a los presbíteros, a los diáconos, a los líderes, ¿cierto? Y fue el mismo Jesús, como lo dice el apóstol San Pablo en Efesios 4:11, cuando dice que nombró a pastores, nombró a maestros, a evangelistas, a apóstoles y a profetas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñar a la iglesia, ¿cierto? Para edificar la iglesia, para formar líderes, para que la iglesia se expandiera. Como iniciamos, familia, la iglesia está llamada afuera, a llenar la tierra. Efesios capítulo 4 versículo 16, miren lo que dice: Él hace que todo el cuerpo, está hablando de la iglesia, encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Extraordinario. A eso quiere llevar el Espíritu Santo a la iglesia. A eso quiere llevar el Señor a la iglesia, para que todos seamos uno. Desde el cielo no hay fronteras, ¿cierto? Desde el cielo no hay divisiones. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia que le conozca a Él, que lo tenga a Él como molde, como ejemplo. A ellos les correspondía, ¿cierto? A los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores, les correspondía edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hoy seguramente hay pastores, hay líderes, claro que sí, que tienen una visión correcta, que entendemos que la gente nos debe escuchar a nosotros, claro que sí, o nos oye a nosotros, pero deben seguir a Jesús. Efesios capítulo 4 versículo 13, miren lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Extraordinario este pasaje, familia. Él es nuestro referente, hasta que usted y yo lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, de Jesús, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Allá tenemos que apuntarle nosotros, familia. Claro, vaya a su iglesia, congréguese, ame a su pastor, ¿cierto? Pero oiga bien, imite a Jesús. A Él tenemos que imitar. El apóstol San Pablo lo dice de esa manera: sean imitadores de mí como yo de Jesucristo.
como lo dijo Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. ¿Y cuál era la opinión que tenía Jesús de Juan el Bautista? Dice que de los nacidos de mujer no ha habido un profeta más grande que él. Familia, pero desafortunadamente en la iglesia hay escépticos, hay contradictores, y más aún en este tiempo. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo creo en Jesús, pero no necesito la iglesia. Terrible, triste. La pregunta es, ¿se puede vivir una espiritualidad sin la iglesia? Para nada. La vida de iglesia no es perfecta, pero es real. Jesús nos llama a vivir en comunidad, a desarrollar nuestros dones, los talentos, las habilidades y los frutos del Espíritu Santo. Familia, vivir una espiritualidad sin la iglesia es como vivir la humanidad sin una comunidad. En solitario es muy difícil desarrollarse como ser humano. La palabra de Dios dice en Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice textualmente, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En este caso y con esta pandemia sería no dejando de conectarnos primeramente con Él, familia. Mire, y es más, y no limitar nuestra intimidad con el Señor y nuestra comunión con el Señor simplemente a una reunión de un sábado. Familia, saque tiempo para que lea la Biblia, para que lleve a su familia. ¿Cuántos de los que están allá en el otro lado tienen familia? Reúnanse con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus padres. Saquen tiempo, familia. De eso se trata la iglesia. Familia, al nacer de nuevo y formar parte de este movimiento, si no formamos parte de una iglesia viva donde crecer, probablemente nos estemos perdiendo de los regalos más maravillosos de ser hijos de Dios. Vivir y convivir como hermanos. Pero hay algo que es esencial, familia. Sin el Espíritu Santo, la misión de la iglesia no es solo difícil, sino imposible. Totalmente imposible. Bien, lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25 hasta el 27. Dice que el Señor, en este tiempo, hay una promesa hermosa, ¿no? Que nos quiere lavar y que nos quiere limpiar. Que quiere quitar ese corazón de piedra y colocar un corazón de carne. Y que quiere colocar un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y dice, y derramaré mi espíritu sobre vosotros para que podáis entender y andar y vivir en mis estatutos y en mis mandamientos. Familia, la iglesia del primer siglo experimentó eso. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que habían 120 personas reunidas allí en el aposento alto. Y escucharon un sonido estruendoso que descendía del cielo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de allí la iglesia comenzó a expandirse. Hoy seguramente no le damos mucha relevancia al Espíritu Santo. Cuando el apóstol San Pablo llegó a la iglesia en Éfeso, se sorprendió y les hizo una pregunta, ¿no? Él les hizo una pregunta a la iglesia que estaba allí congregada, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dice que muchos, la gran mayoría contestó diciendo, ni siquiera conocemos que hay Espíritu Santo. Familia, sin el Espíritu Santo la misión de la iglesia no solo es difícil, es imposible. Totalmente imposible. ¿Cómo pudieron, por ejemplo, haber interpretado las palabras de Jesús después de la resurrección, cuando el Señor les dice a los apóstoles de esta manera? Oiga bien, pronto enviaré lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que los llene con poder de lo alto. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, estén juntos. Y eso se cumplió en Hechos 2, ¿cierto? Pero ya en Hechos 1 también dice el Señor por allá, ¿cierto? Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Estamos llamados, familia, afuera como iglesia. Yo no sé cuántos discípulos tiene usted. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted le compartió a alguien de Cristo. Es muy triste que nosotros, conociendo, oiga bien, el Evangelio, conociendo las buenas nuevas y viendo seguramente todo lo que ha pasado en nuestras vidas, nosotros nos neguemos a compartir el Evangelio. Nos neguemos a compartir la palabra de Dios. Y más triste, no la compartamos dentro de la familia. Mire, todo esto que está pasando definitivamente nos está empujando a compartir las buenas nuevas. Jesucristo viene por su iglesia. ¿Está usted preparado? ¿Ha preparado a la familia? Vuelvo y les comparto la palabra de Dios o la palabra de Jesús en el Sermón del Monte. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, pero si en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, maravillas, prodigios. Y el Señor se queda mirándolos y les dice: no sé de dónde sois, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Familia, la iglesia es un cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos parte de ese cuerpo. La iglesia es la esposa, nosotros somos la esposa. La iglesia es un edificio que está en construcción, usted y yo. La iglesia es apostólica, estamos llamados a predicar el Evangelio, apartados para compartir la palabra de Dios. Familia, estamos llamados a cumplir la gran comisión. Yo le quiero invitar entonces en esta noche para que hagamos una oración, para que oremos por nuestro país, para que oremos por nuestras ciudades, por nuestra familia, para que entendamos el sentido de pertenencia. Somos iglesia, somos la esposa del Cordero, somos la novia que está esperando al esposo, a Jesús. Yo le invito allí donde está usted si se ha conectado por primera vez. Yo le quiero pedir primeramente que cierre sus ojos y que haga esta sencilla oración conmigo. Dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, dice Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no haces esta oración conmigo allí donde estás? Cierra tus ojitos, abre tus labios y abre tu corazón y repite conmigo esta oración. Repite después de mí, por favor. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón. Hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, por favor, entra a mi vida. Perdona mis pecados. Sé tú mi Señor y mi Salvador personalmente. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y gracias, oh Dios, por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Con eso en mente, entonces, familia, vamos a orar. Yo le invito a que usted busque una posición adecuada. Ha escuchado todo lo que seguramente Dios nos ha hablado a través de este tema. Cierre sus ojitos allí donde está. Dice la palabra de Dios que la tierra será llena de su gloria como las aguas cubren al mar. Dios nos llamó a multiplicarnos. Dios nos llamó a fructificar en todo el sentido de la palabra. Hay una sola manera, y es pidiéndole al Espíritu Santo la asistencia, que cada día nos llene con su presencia, que cada día nos equipe para glorificar y exaltar su bendito y su santo nombre. Acérquese al Señor en esta noche y dígale cuánto le necesita. Primeramente, dele gracias por todo lo que le ha dado. Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado un hogar, una profesión, nos ha dado tantas cosas.
Ahora yo le pregunto, ¿qué le da a usted al Señor? ¿Le da de su tiempo? ¿Le da a usted de sus recursos? ¿De los talentos y las habilidades? Dios nos quiere equipar como iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. ¿Estamos siguiendo sus órdenes, sus preceptos, sus mandatos? ¿O hay anarquía en nuestras vidas? ¿Hacemos siempre lo que queremos? ¿O nos estamos dejando llevar por las tradiciones, por las culturas? Bendito eres, Papacito de los cielos, en esta noche, oh Dios. Te damos muchísimas gracias, porque somos tu cuerpo, Señor, porque somos tu esposa, Señor. Y como esposa nos debemos preparar, Señor. Como dice tu palabra, tú quieres una esposa sin mancha, sin arrugas, sin defecto. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor, a entender el mensaje. Somos un edificio que está en construcción. Gracias, Señor, porque cada día nos capacitas, porque cada día nos llenas con tu presencia, porque cada día, oh Dios, nos enseñas cómo vivir. Dele gracias a Dios por su vida. Digámosle al Señor en esta noche que nos capacite como esposos, como esposas, como hijos. Señor, no te queremos fallar, Señor, queremos amarte, queremos glorificarte, Señor, queremos hacer tu voluntad, Dios. La Iglesia Apostólica, Señor, tú nos llamaste a compartir la palabra, Señor. Tu palabra lo afirma, Señor. Tú dijiste, amado Jesús, en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Papacito de los cielos, levanta una iglesia, Señor. Levanta tu pueblo, Señor. Haznos entender que no hay mejor tiempo que este, Señor. Cuando las personas, cuando la gente, Señor, ha entendido, Señor, que la solución a todos estos problemas no las tiene un gobierno, un partido político, un líder, Señor. Que todas las respuestas están consignadas en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo, Señor. Papacito de los cielos, quita la ceguera y la sordera espiritual en nosotros, Señor. Estamos viendo, estamos percibiendo todo lo que está pasando, Señor, en todo el mundo, Señor. Hay más de 200 científicos, Señor, capacitados para hacer cosas grandiosas, Señor, pero no han podido descubrir una vacuna contra este virus, Señor. Todo esto nos tiene que llevar a confiar en ti, en tu palabra, Señor. Padre, tú eres el que nos cuida y el que nos protege, Señor. Y hoy nos apropiamos, Señor, del Salmo 91, Señor. Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias por cuidar tu iglesia, por cuidar a tus hijos y a tus hijas, Señor. Bendito eres, Papacito de los cielos, en esta noche. Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias por este tiempo maravilloso. Papacito de los cielos, sin la presencia y la unción de tu Santo Espíritu, vivir en comunidad, en iglesia, no es solamente difícil, es imposible. Y por eso acudimos a ti, Espíritu Santo, para que nos llenes, para que nos colmes. Levanta tus manos allí donde estás y dile: Espíritu Santo, ven y lléname con tu presencia. Capacítame, inúndame de ti. Papacito de los cielos, muchísimas gracias en esta noche. Padre, levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón y te pedimos tu bendición. Allí donde estás, reúnete con tu familia, levanta tus manos allí donde estás y vamos a pedirle la bendición al Padre. Padre, guárdanos y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Míranos con agrado. Extiende tu misericordia y coloca tu preciosa paz en nuestros corazones. Papacito de los cielos, que tu amor sobrenatural, que la gracia de tu Hijo y que la comunión con tu Santo Espíritu se siga derramando en nuestros corazones. Muchísimas gracias, Papacito de los cielos, por inclinar tu oído, por escuchar nuestro ruego y nuestra súplica.
en el nombre de Jesús. Amén.